Bueno, Leandro, nos preguntamos si en definitiva lo que hay es un error conceptual político en la elaboración de un mega decreto y un mega proyecto de ley, o si hay además un error de comunicación en lo que es la política formal y oficial del gobierno. Qué suerte que está con nosotros esta noche el profesor Fernando Bóveda, que es en realidad colega, periodista, es el decano de la Universidad Abierta Interamericana en la Facultad de Comunicación y Periodismo. Un hombre que tiene mucha experiencia en la lectura política. Por otra parte, Fernando, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes y muy buen año en principio. Muchísimas gracias. Agitado año para hacer periodismo. Sin lugar a dudas, pero interesante. Siempre que tenemos que analizar comunicación es importante. Y bueno, formulaste una pregunta que creo que da justamente en el clavo respecto a qué está ocurriéndole al gobierno respecto del avance de la consideración del DNU. Y me parece que en función de lo que ha sido justamente la comunicación de Javier Milei, del presidente, hasta llegar a la primera magistratura, lógicamente recurrió a determinadas herramientas que una vez que se institucionaliza el poder deben ser reconsideradas en función de una estrategia que permita incorporar a otros actores que sí hacen a la conversación pública. Estamos pensando en el uso del TikTok, algunas otras redes sociales, el Twitch, tal vez Twitter o ahora X, Instagram, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. Justamente a eso hacía referencia. Hace pocos días, en realidad no más de 24 o 48 horas, fue recortada la potestad que tenía Iñaki Gutiérrez, hubo cambios, Belén Settler, bueno, y se incorporó un colega nuestro, Ernesto Serenellini, y esto tiene que ver con poder ampliar la estrategia de comunicación. No es menor esto, pensar que en el 2009 se dijo que Barack Obama había llegado a la presidencia de los Estados Unidos por el correcto uso de las redes y por tener una comunicación efectiva. De hecho, Hillary Clinton lo había definido como un hombre que hacía muy buenos discursos. Eso lo llevó a la presidencia. Poder conectar con el ciudadano vuelve muy potente la gestión de gobierno y me parece que había sido un aspecto que no había sido considerado hasta el momento en la gestión presidencial. Pero además de comunicar hay que gobernar y gestionar. Y hasta aquí lo que estamos viendo también es que hay seguramente una decisión política de mostrarse hacia el público, hacia los votantes o a la opinión pública inflexibles. Hacer de la dureza una bandera, de lo inflexible una bandera, del señalar, cierran la puerta si se van, pero mi idea es esta. Esa es la mejor forma de mostrarse cuando hay que generar cambios duros que están cuestionados en su legalidad y aún en su constitucionalidad. ¿O se equivoca la Casa Rosada? Creo que en esto debiera aprender de experiencias anteriores. No es casual que el presidente Menem en su momento hubiese dicho que si él manifestaba lo que iba a hacer, seguramente no ganaba las elecciones. Esto también lo tiene que poner en perspectiva la Casa Rosada y pensar cómo debe desarrollar la comunicación al día de hoy. Porque si bien podríamos decir que el claim o el nudo de lo que fue su campaña tuvo que ver con ser inflexibles respecto al vínculo con la casta, hay que entender que la lógica de construcción de poder político para poder gobernar supera las estrategias que se definen en las plataformas digitales. Ahora, Fernando, ¿y es lo mismo comunicar siendo candidato que ya siendo presidente en funciones? Porque hoy, por ejemplo, mientras la gente se enteraba del aumento de naftas, se conocía en redes sociales que el presidente estuvo una hora reunido con una influencer financiera, Lady Market. Luego, cuando la justicia le voltea el capítulo laboral del DNU, él tuitea algo sobre Ubaldo Matildo Filiol. O sea, muy fuera de agenda y muy desconectado de lo que estaba pasando en la calle. ¿Es lo mismo comunicar como candidato y presidente? Sin lugar a dudas, no. A ver, hay una comunicación que se establece para lograr la aceptación pública. Lo han hecho muy bien durante los últimos 2 años. Recordemos que justamente un outsider de la política lo que logra es atacar las vanidades del círculo de la política. O sea, llega alguien que no respeta los lógicos códigos que habitualmente se establecen en el ámbito de la política. Una vez que se institucionalice el poder, se debe comprender que se debe modificar la estrategia, porque del mismo modo que todos comprendíamos que durante, por ejemplo, el gobierno del presidente Macri, los twitters que se lanzaban a las 7 de la mañana iban dirigidos a lo que llamábamos el círculo rojo y a partir de allí se mediaba la información.
Creo que la presidencia de Milei debe entender que la comunicación institucional está mediada y debe respetar los códigos de cada uno de los canales que va a emplear. Fernando, ¿nos das un segundito, por favor, que vamos a retomar nuestra comunicación? Habla mucho el gobierno, por otro lado, ¿no? Es como que de las cuestiones de fondo, inflexible. Pero por el otro lado, los tweets están que explotan. Nunca hemos visto un presidente tan tuitero de manera directa, para seguir algunas cuestiones. Bueno, esto tiene que ver con una estrategia básicamente de comunicación. Históricamente la política tuvo que mediar a través del periodismo la comunicación. Claro. Digamos, el medio por el cual se conocía la acción de gobierno o la opinión de los políticos era a través del periodismo. En un momento se comprendió que las redes sociales podían lograr que esto no ocurra y ser los actores en forma directa quien puedan manifestar sus ideas o acciones de gobierno. Lo cual también termina siendo falso porque requieren luego de un equipo de comunicación que pueda mediar. Muchas veces hemos escuchado la frase por las noches: sáquenle el teléfono a determinado candidato o a determinado actor político. A dos presidentes, por lo menos. Ya a dos, por lo menos. Le pedían, saquen un atril, le pedían a dos presidentes y otros dos presidentes le decían, sáquenle el teléfono a las redes sociales. Ahora, así como entendemos que la comunicación inevitablemente, sobre todo la institucional, tiene que estar mediada, también es cierto que nos merecemos un debate dentro del ámbito legislativo que privilegie la verdad por encima de quien tiene razón, que no es lo mismo. Uno puede tener razón en el debate, pero no significa que necesariamente surja la verdad. La argucia de la retórica muchas veces pone la balanza en nuestro favor y no emerge la verdad. Ya lo decía Schopenhauer hace muchos años esto. Bueno, el tema de la verdad también lo observamos. Hay toda una discusión filosófica a propósito de qué es la verdad, hubo cuestionamientos políticos sobre qué es la verdad. ¿Tu verdad? ¿La verdad de quién? Néstor Kirchner hablaba mucho, al menos mi verdad, decía siempre en sus mensajes el presidente Néstor Kirchner. Hay una cuestión allí para observar a propósito de cómo se construyen determinadas verdades que en realidad no dejan de ser otra cosa más que un intento de generar un tipo de discurso político. A veces se comunica mucho, se comunican como verdades hechos que son falaces. Bien, de hecho hemos visto, y en esta última campaña hace poco pasó, claramente de manifiesto, que una fake news correctamente construida a partir de un aparato de comunicación 3 días antes de una elección resulta sumamente efectiva. Estamos en un contexto en el cual se ha relativizado el valor de la verdad, ¿no? De hecho, no nos importa si es una noticia falsa en tanto y en cuanto coincida con lo que pensamos. Por eso vuelvo al punto. Realmente tenemos que dejar las miserias de lado si queremos construir o reconstruir una nación y poder pensar que en algún momento del debate, a partir de la argumentación y la sólida respuesta que pueden dar los datos, surge una verdad que realmente nos permita construir políticas de Estado. Fernando, ¿por qué a los gobiernos le molestan los periodistas e intentan una comunicación del líder con el pueblo, sin intermediarios? Todos lo intentan. Bien, porque en realidad la construcción de la verdad siempre la pretende o aspira a tener el poder. Esto es claro. Muchos preguntan ¿por qué molestaba a Jesús en el Imperio Romano? Pues porque tenía un modo diferente de contar. No estoy haciendo ningún tipo de alusión a una religión en particular. No, clarísimo. Pero sí debemos entender que la construcción discursiva nos da poder. El poder nos da influencia y la influencia, lógicamente, nos permite el reconocimiento público y podemos incidir en las decisiones populares. ¿Cómo se llamaba ese triángulo? El triángulo de Dil Schneider. Exactamente. Sí, es muy interesante. Es muy interesante para seguir, por supuesto. Fernando, hay tanto para preguntar, ¿no? Tanto para hacer por hoy, por esta noche. Te agradezco mucho. ¿Pensás que el presidente, por sí o por no, debe rectificar su política de comunicación? Sí. Sí. ¿Orientado hacia dónde? Tiene que entender que hay canales diferentes para las distintas audiencias. Si no segmenta audiencias, va a ser muy difícil que pueda sostener sus políticas de gobierno. Cuando él habla de argentinos de bien, ¿segmenta audiencias o genera más grieta? No, aumenta la grieta. Hasta ahora todos han aumentado la grieta. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Un placer tenerte esta noche. Gracias a vos.